conflicto armado interno en Guatemala da inicio en el año de 1960, surgiendo varios acontecimientos de salvajismo entre militares y la tan mencionada guerrilla. En el año de 1980 da inicio también un conflicto donde causó daños en la embajada española aquí en Guatemala. El desarrollo de estas etapas que veremos en dicho documental será de mucho interés y las partes más contundentes que dieron como resultado a tantas muertes. El conflicto armado interno en Guatemala. ¿Y qué se entiende por conflicto armado interno? También denominado guerra civil en Guatemala o enfrentamiento armado en Guatemala, ocurrido entre el año de 1960 y 1996, que enfrentó el ejército de Guatemala con civiles subversivos, organizados en una guerrilla, la guerra que duró 36 años, culminando de manera oficial con la firma de los acuerdos de paz el 29 de diciembre del año de 1996. Etapas del conflicto armado interno. La primera etapa de la guerra comenzó después del intento de derrocar el gobierno del presidente Miguel Ydígoras Fuentes. Esta acción la emprendió un grupo de militares jóvenes en el cuartel general Justo Rufino Barrios, también conocido como Castillo de San Rafael de Matamoros, el 13 de noviembre de 1960. Los oficiales que no quisieron aceptar el indulto ofrecido por el gobierno siguieron luchando, convertidos en guerrilleros, en alianza con miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo o Partido Comunista y otras facciones que surgieron en esos años. Organizaron entonces las Fuerzas Armadas Rebeldes FARC, integradas por diversos frentes comandados por Marco Antonio John Sosa, Luis Turcios Lima, Alejandro de León Aragón y otros jefes de facción. Las FARC se desintegraron por diferencias ideológicas entre los comandantes. Sin embargo, los frentes guerrilleros continuaron la lucha separadamente contra el ejército regular hasta la década de 1980. En aquel año organizaron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. Al principio, la guerrilla actuó en la región oriental, Zacapa, Izabal y Chiquimula, pero fue abatida por las fuerzas regulares. Entonces, sus contingentes se movieron hacia Petén, el altiplano central y el occidental y otras regiones del país, incluso la capital, donde comandos urbanos actuaron durante varios años. La segunda etapa, entre 1980, 1982, 1988, los guerrilleros dominaron un amplio territorio y tenían el apoyo de muchos campesinos. Parecía que iban a vencer al ejército de Guatemala, pero este también se reorganizó y cambió de táctica. Obtuvo más armamento y recursos humanos. Por consiguiente, en acciones mejor dirigidas, logró recuperar las regiones tomadas por la guerrilla. El ataque del ejército de Guatemala afectó a las poblaciones campesinas de las regiones en que se desarrolló la guerra. Por consiguiente, muchas de ellas tuvieron que emigrar hacia otras regiones del país o a Honduras y México. Durante el gobierno de Vinicio Cerezo, comenzaron las conversaciones entre la URNG y el gobierno de Guatemala para una paz negociada. Siendo así, el 29 de diciembre de 1996, durante el gobierno de Álvaro Arzú, y después de muchas reuniones y convenios, y con la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, logrando la firma de los acuerdos de paz. ¿Y cuántas personas murieron durante el conflicto armado interno en Guatemala? Se registran más de 42,000 víctimas de violaciones, entre ellas 29,000 que fueron ejecutadas o se les hizo desaparecer, y concluye que durante el enfrentamiento murieron y desaparecieron más de 200,000 personas.
el 93% de las violaciones documentadas se le atribuye a las Fuerzas Armadas del Estado y el 3% a la guerrilla. Las iglesias, los partidos políticos, el poder económico, los universitarios y los gobiernos extranjeros, entre ellos Estados Unidos y Cuba, también participaron en el conflicto, se asegura. La extrema crueldad con la que se perpetraron la mayoría de estos casos y la magnitud e inhumana irracionalidad de la violencia que azotó el país no pueden ser explicadas simplemente como consecuencia de un enfrentamiento armado entre dos partes, a juicio de Tomuschat. Según el diplomático alemán, entre 1962 y 1970, las violaciones se concentraron en el este, la capital y la costa sur, contra miembros de organizaciones gremiales rurales, campesinos, profesores y estudiantes universitarios y secundarios. De 1971 a 1977, las operaciones ilegales fueron más selectivas y dispersas, y las víctimas fueron líderes comunitarios, dirigentes sindicales, catequistas y estudiantes. Entre 1978 y 1985 se declara el periodo más sanguinario, cuando se produjo el mayor número de víctimas, principalmente mayas de Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango a su oeste, Alta Verapaz y Baja Verapaz, y la costa sur y la capital. Entre 1986 y 1996, aunque las operaciones tuvieron un carácter más selectivo, afectaron por igual a indígenas y ladinos, dijo el diplomático, quien afirmó que la población maya pagó el tributo más alto a la lógica irracional del enfrentamiento armado en Guatemala. ¿Qué es la guerrilla en Guatemala? En sus inicios, el acuerdo entre la coalición opositora a los gobiernos militares en torno a la lucha armada fue que las Fuerzas Armadas Rebeldes, FARC, se encargarían de la guerra y el Partido Guatemalteco del Trabajo, de la política. El proceso siguiente es el inicio de la implantación guerrillera en diversos lugares del país, pero tomando el oriente como centro básico de la acción, especialmente los departamentos de Zacapa, Izabal y Chiquimula. Pocos años después, entre el año de 1966 y 1968, estos serían duramente golpeados por una ofensiva militar apoyada en grupos conservadores orientales, con el objetivo de controlar a la población y, además de las acciones militares, reprimir a través de los escuadrones de la muerte. Los golpes militares acrecentaron las críticas internas y las disidencias tendieron a convertirse en organizaciones nuevas. Cada una de ellas planteó su propia idea de alcanzar el poder y cada una se enfocó en distintas áreas. En Petén, las FARC; en el norte de Huehuetenango y Quiché, el Ejército Guerrillero de los Pobres; y en San Marcos y Sololá, la Organización del Pueblo en Armas, o mejor conocido como ORPA. El Partido Guatemalteco del Trabajo también tenía cierta presencia armada en distintas áreas del país, y surgieron algunas otras expresiones autónomas o disidentes de estas, pero no llegaron a consolidarse en el largo plazo. Esas áreas sirvieron de base para la expansión de la guerrilla en el área rural. En el centro del país, sobre todo en la ciudad de Guatemala, todas compartieron presencia. Las guerrillas se reorganizaron en una segunda etapa entre 1971 y 1979, y a lo largo de esos años fueron creciendo gradualmente, con variantes. Todas asumieron la estrategia de la guerra popular. Esta consistió en una estrategia revolucionaria, desarrollando y dándose a conocer por el líder comunista Mao Tung de China, y en la que muchos movimientos guerrilleros latinoamericanos intentaron apoyarse. También surgieron algunas otras organizaciones, formadas por sus propios medios o por disidentes de las anteriores, pero no llegaron a consolidarse a largo plazo.
Matanza en la Embajada Española en Guatemala en el año de 1980. El motivo fue la movilización en forma de protesta pacífica por parte de un grupo de indígenas, secundado por estudiantes universitarios y obreros, con el fin de llamar la atención al mundo sobre las matanzas que cometía el ejército guatemalteco en el Quiché, bajo las órdenes del general Fernando Romeo Lucas García, quien ostentó la presidencia del país en el año de 1978 al año 1982. Los sucesos. Al filo del mediodía del jueves 31 de enero, se reunían en la sede diplomática española el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Cáceres, y el ex canciller Adolfo Molina Orantes, con el embajador de ese entonces, Máximo Cajal. Los exfuncionarios guatemaltecos visitaban al embajador por una celebración próxima del Instituto de Cultura Hispánica, cuando irrumpieron aproximadamente 30 campesinos que anunciaron que ocuparían pacíficamente la sede diplomática para solicitar la intervención de la misma en los sucesos del noroccidente del país. Los manifestantes ocuparon pacíficamente la embajada española y llegaron a algunos acuerdos con el embajador, pero el ejército recibió órdenes de tomar al asalto la embajada e incendió el edificio. Consecuencias de la masacre. El resultado fue el asesinato de 37 personas, 2 más en días siguientes, y la ruptura de relaciones diplomáticas entre España y Guatemala, que no se volverían a normalizar hasta el 22 de septiembre del año de 1984. Firmado en Bogotá, Colombia. Tan solo 2 personas lograron sobrevivir a la matanza, y fue el embajador Máximo Cajal y el campesino manifestante Gregorio Yuja, quien logró salvarse cobijándose bajo los cadáveres calcinados de sus compañeros. Pero el único sobreviviente, que era Gregorio, sufrió graves heridas y fue hospitalizado. Sin embargo, a pesar de ser custodiado por agentes de la policía, fue secuestrado de su cama en el hospital la mañana siguiente. Y el 2 de febrero fue encontrado el cuerpo sin vida de Gregorio, con evidentes signos de haber sido torturado. A pesar de encontrarse grave y con gran parte de su cuerpo quemado, su cadáver había sido arrojado en la madrugada frente a la rectoría de la Universidad de San Carlos. Continuando con el conflicto armado interno, podemos plantearnos esas dudas, las cuales dan inicio a esa interrogante de ¿cuáles fueron las causas del conflicto armado interno? Dichas causas se decataron en tiempo y en espacio por la vía de la violencia. Las manifestaciones violentas se volcaron en las órdenes estructurales, políticos y sociales. Según la Comisión del Esclarecimiento Histórico, sus orígenes tienen 5 fuentes, las cuales mencionamos: la economía, la política, ideología, la religión y la étnica. El estigma colonial de las relaciones económicas, culturales y sociales provocó que éstas fueran jerárquicas. El Estado, después de la emancipación política de 1821, fue totalmente racista y excluyente. Esta exclusión fue marcada por los procesos de marginación y rezago en la presentación de servicios básicos y el desarrollo de capital humano y el acceso a los beneficios sociales. La violencia apuntó desde las estructuras sociales a los pobres, a los excluidos y a los indígenas. Esos condicionamientos limitaron permanentemente la formación de un Estado democrático, y su tarea no fue más allá de perpetuar o reproducir las estructuras de poder con características como la explotación de los indígenas y la exclusión de los mestizos empobrecidos. La guerra intestina llegó
Como consecuencia lógica, los enfrentamientos armados tuvieron fundamento también en factores internos y externos, cuya influencia real aún no se ha determinado a su cabalidad. La suma de las causas históricas no habría sido suficiente por sí mismas para generar insurrección. Nuevos fenómenos sociales y religiosos políticos en la década de los años 50 y 60 impulsaron a los sectores excluidos a optar por la vía armada como única alternativa a la solución. Esto quiere decir que cuando el conflicto interno armado terminó en Guatemala, nos lleva a recordar lo que salió 24 años después, en cómo surgieron los acuerdos de paz. En el año de 1996, después de 36 años de conflicto armado interno que vivió la población guatemalteca, finalmente, el 29 de diciembre de 1996, se llevó a cabo en Guatemala la firma de la paz